Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a empezar un nuevo tema de geología para hablar un poco más de la historia, de la paleontología, de la historia de la Tierra. Y en concreto hoy nos vamos a centrar en cómo conocer el registro histórico o el registro geológico de la Tierra. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Desde siempre al hombre le ha interesado conocer todo lo posible de lo que nos rodea, de la naturaleza que nos rodea, etc. Y una de esas partes a conocer era la geología, ¿no? La ciencia que estudia las rocas, la tierra, etc. Y en concreto, sobre todo ya una vez después de haber podido conocer también, tener información sobre los demás planetas, como es el interior terrestre, empezaron a preguntarse, y esto está relacionado con, en parte, la biología, porque vamos a tocar el registro fósil después, empezaron a preguntarse a ver que, como todo, la Tierra no era estática, la corteza, que es lo que podemos ver, había ido cambiando con el tiempo, y entonces empiezan a preguntar qué es lo que había pasado y cómo, para poder entenderlo. Entonces, a partir del siglo XVII, hay un investigador que se llama Hutton, de apellido, que enuncia un principio del actualismo, y es la idea que dice que todas las leyes, es decir, todos los procesos físicos, químicos y biológicos que vemos hoy en la actualidad en la Tierra ocurrían desde el principio de la Tierra. Y nada nos ha hecho pensar hasta ahora que no sea así. A no ser que de repente las leyes físicas cambien, pues podemos pensar que si hay gravedad siempre ha habido gravedad y que por tanto las cosas siempre han caído por gravedad, ¿no? Eso fue lo primero que empezaron a pensar para poder empezar a entender cómo eran esos procesos, porque si no sabes qué leyes están actuando en esos procesos no los puedes entender. Si asumimos que son las mismas leyes que ahora, ya sí podemos entenderlos. Entonces empezaron a barajarse esas ideas y ya en el siglo XIX Charles Lyell publica un libro y enuncia unos principios de geología que ahora veremos después, y que básicamente dan a entender que podemos tener un registro geológico de la historia de la Tierra hasta la actualidad mirando las rocas antiguas. Y entonces, gracias a eso, nace una nueva rama de la geología que se llama estratigrafía, que es la encargada de estudiar los estratos de la Tierra y qué les ha sucedido. Cuando queremos estudiar los estratos de la Tierra, es decir, las capas de los sedimentos de la Tierra, porque no podemos ver más abajo, ¿vale? A no ser, como siempre hemos dicho, que hay un afloramiento o un volcán. Pero normalmente lo que estudiamos es corteza y por tanto estudiamos rocas sedimentarias. Cuando queremos ver esos estratos, esas capas sedimentadas de la corteza de la Tierra a las que sí podemos acceder, hablamos de que vamos a hacer un registro estratigráfico. En ese registro estratigráfico, lo que vamos a ver es la evolución de una cuenca sedimentaria. Una cuenca sedimentaria sabemos que es el lugar donde acaban sedimentándose materiales rocosos, restos de rocas que primero se meteorizaron, luego erosionaron, luego se transportaron y luego se sedimentaron, acabaron sedimentándose siempre en un sitio más bajo, que es una cuenca sedimentaria. Puede ser un lago, puede ser el fondo de un río, puede ser un delta, puede ser un estuario, puede ser incluso el inicio de la plataforma continental del mar, dependiendo de los climas y materiales y relieves, pues será en un sitio u otro. O puede ser en una alta montaña, en un glaciar, Entonces, ¿cuál es el proceso, la evolución de una cuenca sedimentaria? Pues digamos que se dan como 3 fases, ¿vale? Cíclicamente. Primero, la sedimentación de esos materiales, que junto además con esos materiales que se van a sedimentar de las rocas que han erosionado, meteorizado, erosionado, transportado, va a haber restos de animales y de vegetales que se van a convertir en fósiles, ¿vale? Que es muy importante. Después vamos a tener una fase de diagénesis. La diagénesis simplemente es la formación de rocas sedimentarias. Tiene varios pasos dentro, nosotros no los vamos a ver, pero al final lo que va a ocurrir es que se van a formar capas de sedimentos
de más antiguos a más nuevos, más antiguos abajo, más nuevos arriba. Además, dentro de cada capa, dentro de cada estrato, vamos a tener dos nombres. La parte de más abajo del estrato la vamos a llamar muro y la parte de más abajo, más arriba del estrato la vamos a llamar techo. Entonces tendremos tantos muros y techos como capas de estratos haya. Todos esos se van a formar, digamos, como de una sola vez, es decir, uno tras otro de un tirón en una cuenca sedimentaria. Llegará un momento en que, por alguna razón, pare la sedimentación. Y con el pasar de los años, de los cientos y miles de años, puede haber deformaciones tipo fallas, tipo pliegues, etcétera, etcétera, y erosión después. O no puede haber o inclinación sin una deformación más grande y erosión. O incluso puede ser que se queden horizontales y lo único que haya es erosión y no haya ningún tipo de deformación, ¿vale? La erosión siempre va a estar presente, la deformación no tiene por qué y hay muchos tipos. Y llegará un momento en que esa cuenca sedimentaria se reactive. Y empezaremos un nuevo ciclo, ¿vale? Vuelve a sedimentar nuevas cosas, vuelve a formar nuevas rocas, vuelve a deformarlas si es que eso y a erosionarlas siempre. A cada conjunto de esos tres pasos cíclicos de sedimentación, diagénesis y luego deformación con erosión, lo vamos a llamar serie estratigráfica. Cuando veamos, por ejemplo, una serie que está inclinada así y a la siguiente que está para el otro lado, pues ya está claro que ese conjunto de estratos forman una serie estratigráfica y después tenemos otra. A veces no hay diferente orientación, no es tan claro de ver, sino lo que ocurre es que por la erosión han desaparecido estratos que sabemos que se han saltado fósiles, ahora hablaremos de ello, y sabemos que hay un salto del tiempo, un hiato temporal entre unos y otros. También son dos series estratigráficas diferentes, tenemos diferentes formas de identificarlas y de clasificarlas, pero al final, cada vez que se reinicia este ciclo, es decir, cada vez que haya terminado la erosión y empieza la sedimentación, tenemos una nueva serie estratigráfica. Os pongo esta imagen, que era del tema anterior, la hicimos en el ejercicio práctico, y aquí solo podemos ver una serie estratigráfica que además después se plegó y después hubo una falla. Ahora entenderemos por qué os doy este orden. En aquellos ejercicios prácticos que hicimos, después hicimos otro corte que era el mismo que este, pero que digamos como que encima de A había una capita que era rosita y era horizontal. Pues eso sería el inicio de otra serie estratigráfica, no sería la misma serie estratigráfica que la que estamos viendo aquí de este conjunto de pliegues. Y el pliegue y la falla fueron anteriores al depósito ese rosa del que estábamos hablando que había después. Vamos a estudiar un poco más sobre esto y entenderemos por qué os cuento esta historia, pero básicamente lo que nos permite es la estratigrafía, es a partir de un corte geológico que ya hemos aprendido a hacer, establecer la historia que ha ocurrido en ese terreno, la historia geológica. Yo os decía, veo cosas que vosotros no entendéis por qué. Son, digamos, como las claves que se llaman principios estratigráficos que nos permiten poder entender cuál es la historia geológica, ¿vale? En un corte. Entonces, primero es el principio de la horizontalidad original. ¿Qué quiere decir esto? Que los estratos se dispusieron en capas horizontales, no se disponen de lado, ¿vale? Esto es gravedad. Entonces, pues van a ponerse de forma horizontal. Principio de la superposición. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ponerse uno encima de otro. Tiene sentido, ¿verdad? Si ya está puesto debajo no se va a meter. A no ser que pasen cosas raras, pero no es lo normal. Luego tenemos el principio de la continuidad lateral, que viene a decir que si yo estoy mirando un trozo de aquí, lo que va a ocurrir kilómetros a la derecha o a la izquierda y kilómetros a la derecha va a ser exactamente lo mismo. A veces no pasa, pero en general podemos asumir que sí. O si nos falta un trozo aquí y aquí y aquí, si es lo mismo, pues podemos entender que el de en medio también iba a serlo, pero se ha erosionado por ejemplo, ha pasado un río. El cuarto principio es el principio de la sucesión faunística, que también aplica a flora, así que vamos a decir fósiles en general. Y lo que viene a decir es que en los estratos más bajos van a haber fósiles más antiguos que los estratos más recientes, más modernos, que va a haber fósiles más recientes. Obviamente no recientes de hace 2 días, recientes de hace cientos miles de años. Y la gracia es que nosotros podemos estudiar los fósiles y hacer una datación relativa. Sabemos, podemos conocer la evolución de los fósiles de más simples a más complejos, de menos evolucionados a más evolucionados.
Y veremos que siempre los estratos más bajos están esos más simples, menos evolucionados, en los estratos más altos los más complejos, más evolucionados. Llega un momento en que había tantos datos ya paleontológicos de fósiles que se pudo crear como una colección de fósiles que nos sirven de referencia. Sabemos que, por ejemplo, los helechos de un cierto tipo aparecen siempre en el Carbonífero, que los trilobites aparecen en el Paleozoico y que los amonites aparecen a partir de... ya no me acuerdo. No sé, os lo digo cuando lo escribo, se me ha pirado la fecha. El caso es que sabemos que hay una serie de fósiles que fueron bastante comunes en varias regiones que están muy constreñidos a una cierta datación de una cierta época. Entonces, esa serie de fósiles, que son bastante generales, que están solo en una cierta etapa de la geología, los llamamos fósiles guía, que son nuestra colección de fósiles que nos permiten saber en qué tiempo estamos. Entonces, si tenemos un estrato, podemos datarlo gracias a ese fósil. Y pues, por ejemplo, si tenemos un fósil de ortoceras, que era una especie como de cefalopodito, os lo pongo aquí una imagen, pues sabemos que estamos en el Ordovícico. Y no hay en más sitios. A veces un poco antes, un poco después, pero no más. Ya hablaremos de los tiempos geológicos en otro vídeo, ¿vale? Creo que en el último. Pero al final, en definitiva, es una colección que nos permite identificar tiempos geológicos. Así que fósiles más antiguos tienen que estar más abajo que fósiles más modernos. Y si aparecen del revés es que ha pasado algo. Pueden pasar cosas, pero no es normal. Y luego el principio de la sucesión de acontecimientos geológicos, que esto es lo que yo os decía. Primero fue el pliegue y después la falla. Esto quiere decir que si una serie de estratos se ven afectados, todos, por una falla, la falla es posterior a la deposición de los estratos. Si una serie de estratos se han plegado, el plegamiento es posterior a la deposición de los estratos. Y si en mitad de ese pliegue hay una falla, la falla es posterior a los plegamientos y a la deposición de los estratos. Esa es la imagen que os ponía aquí, ahora la podéis entender. Primero se depositaron todos de forma horizontal, luego se plegaron y por último vino la falla. Porque los estratos que hay en la falla ya están inclinados, pertenecen al pliegue. Con esto podemos establecer, bueno, hay por aquí una serie de imágenes que van a ir apareciendo y desapareciendo en función de lo que esté hablando, ¿de acuerdo? Y con esto podemos llegar a entender qué es lo que ha pasado en cualquier corte. Hay cortes más complejos y cortes menos complejos. Vamos a ver este. Vamos a empezar de abajo arriba. Lo primero que se depositaron fueron esa serie de estratos marrones amarillentos que llaman secuencia A o serie A. Primero se depositaron horizontalmente por el principio de la horizontalidad. Los de más abajo, más antiguos, los de más arriba, más modernos por la superposición. Fósiles aquí no tenemos, así que no tenemos más información de en qué tiempo estamos. Vale. Y después, ¿qué les pasó? Primero, en la secuencia A, se plegaron. ¿Vale? Y después hubo dos fallas. La 1 a la izquierda y la 2 a la derecha. No sabemos si fueron a la vez o antes o después porque no tenemos más información, pero el caso es que afectan a todos los estratos, así que entendemos que fue después de la deposición y de los pliegues. Después de eso hubo un periodo de erosión, porque si veis la superficie del último estrato amarillo no es igual. Faltan, digamos, el bloque de medio de las fallas, que tendría que estar más bajo, está a la misma altura que los otros dos bloques derecho, izquierdo y derecho de la falla, que estaban más altos, y al final están todos igual. Es decir, que ahí la erosión se ha comido y ha igualado. Y además después parece que se han vuelto a inclinar, o que la erosión ha sido diferencial. Voy a ignorar por ahora esa intrusión que tenemos ígnea por ahí, ¿vale? Porque me voy a ir a la secuencia B. Esa fue la secuencia 2. Es decir, que después, una vez que se depositaron todos los de la A, se plegaron, se fallaron, pues se rompieron, se fracturaron por la falla, se erosionaron, siguió habiendo sedimentación encima. ¿Veis que el estrato de más abajo, que es como verde agua marina, acaba horizontal y va igualando la inclinación que le había quedado a la erosión de la secuencia A? Entonces ocurre la secuencia B, que tiene 4 capas de diferentes tonalidades de verde. Esta no se ha inclinado, ni se ha plegado, ni nada, simplemente de repente vino erosión. Tiene una pinta de río esa, porque así como esta forma así como de valle en medio, pues ahí probablemente hubo un río. Y ya. Y después
ese río empezó a tener una nueva cuenca sedimentaria en esa especie como de valle que estamos viendo, que es la serie C, que no se ve muy bien, no entiendo por qué le han puesto letras blancas en vez de fondo negro, fondo blanco con letras negras, pero bueno, que es un único estrato y que también ha sido erosionado después, porque no está plano, también tiene una cierta gradación en el terreno. Y por último, porque afecta a todo, afecta a A, afecta a B y afecta a la serie C, hay una intrusión de material ígneo, ¿vale? Y esta intrusión, además, en todos los materiales que ha creado un halo de metamorfismo. ¿Qué ocurrió? Subió una especie como de chimenea de magma fluido. Estaba tan caliente que ha, digamos, parcialmente modificado los materiales de alrededor. Pero no llegaron a fundirse, solo digamos como que los quemó. Como cuando te pasa algo a ti, tú no te fundes, solo te quema, ¿vale? Si te pasa algo caliente. Entonces, hay esa parte que quemó sin fundir y que ha modificado, por tanto, sus componentes, ya no es la misma roca de antes, pero no se ha fundido. ¿Y cuáles eran las rocas que cuando se modificaban sin fundirse, se llamaban de una manera? Eran las rocas metamórficas. Pues entonces, lo que vemos alrededor de esa intrusión ígnea es un halo de metamorfismo. ¿Cómo afecta a B y a C? Sabemos que ha ocurrido después de todo lo demás. Y espero que hayáis entendido esta evolución, en la que he utilizado casi menos de los fósiles todos los principios de la diapositiva anterior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.